Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Ya estamos de vuelta. Son muchas las variedades distintas que puede haber de oliva, cada una con sus características. Hoy conoceremos las diferencias entre ellas y nos adentraremos un poco más en este cultivo. Hola, saludo a la audiencia de Abriendo Campos de GIN y soy Fernando Bañas del Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete. Estamos ahora mismo en el campo de Mora de Santa Quiteria, donde tenemos una colección de variedades de olivo. El olivo es un cultivo que hoy en día está teniendo muchísimo auge. Un dato que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha hay más superficie ya de olivo que de viñedo. De ahí la importancia que está adquiriendo en estos últimos años el olivo. El objetivo de este ensayo pues, es evaluar distintas variedades y también evaluar los distintos sistemas productivos que hoy en día tenemos. Estamos acostumbrados al olivo tradicional, a esos marcos espaciados que podrían ser de 8×8, incluso más, en secano o con un riego moderado, y últimamente estamos viendo cómo están generalizándose este tipo de formación en superintensivo, donde tenemos una densidad de plantación que podemos tener hasta 1.500 y 2.000 olivos por hectárea, frente a los 150 o 200 árboles que teníamos en el olivo tradicional. ¿Qué es lo que está pasando? Que también tenemos variedades adaptadas a este sistema, es decir, nosotros lo que buscamos en este tipo de formación son olivos que tengan un poco porte y que entren en producción lo más pronto posible, y además que no pierdan las características nobles de lo que es un aceite de oliva, frente a las variedades tradicionales que nosotros tenemos con esos marcos de todos conocidos. Ahora mismo pues estamos viendo, evaluando y a ver en qué determinadas zonas qué variedad o qué sistema podría ir mejor. Ahora mismo, por ejemplo, en esta colección de variedades tenemos aquí la variedad Florencia, que viene de originaria de Italia. Ya estamos viendo este árbol que ya está bastante estructurado, es una variedad. Toda la colección que vamos a ver hoy se plantó en el 2024 y estamos viendo que se plantó aproximadamente como si fueran olivos de este tamaño, poco más grande. Fíjense el tamaño que ya hemos conseguido en cuestión de 2 años. Y otro dato también muy importante es que nosotros este año ya tenemos producción, ahí la estamos viendo, ya tenemos producción, muy poquita producción, pero ya estamos hablando de un árbol que ya podemos considerar que tiene sus frutos. Esta, por ejemplo, les he dicho que es la variedad Florencia, que se espera que aguante las condiciones de secano y con unas buenas características de aceite. Vamos a ir viendo cada variedad y les voy contando un poco las características que tiene cada una. Aquí tenemos también otra variedad, Brunella, de origen italiano, la estamos aquí también probando. Vemos que ya tiene sus frutos, tiene una baja resistencia al desprendimiento y, en fin, y con una también se le presupone una buena calidad de lo que es el aceite. Aquí estamos viendo ya los frutos de este año. Aquí tenemos otra variedad, esta es la Siquitita, proveniente de los programas de mejora de Andalucía. Es un cruce de dos variedades muy conocidas en el mundillo este del olivo, que es un cruce entre la variedad arbequina y la picual, dos variedades muy conocidas. El resultado pues es un aceite bastante picante, con mucha intensidad y con una capacidad, vamos, que aguanta bastante bien la conservación. Aquí lo tenemos y ya tiene sus frutos este año. Les repito que estamos hablando de un olivo plantado en el 2024.
Aquí observamos las crecidas que tenemos este año, la estructura que se está guardando en el soporte que se está guardando para que en este tipo de conducción, y ya estamos viendo los frutos, ya tenemos este año los frutos. Una variedad, bueno, que se está expandiendo bastante bien. Bueno, pues aquí tenemos otra variedad. Esta es la Oliana, es también un cruce de la arbequina y la arbosana, dos variedades muy conocidas también. El arbequino se está convirtiendo en una referencia en el cultivo superintensivo, de ahí que se utilice muchísimo como genitor para todos los programas de mejora. Y con arbosana, ¿qué se busca con esto? Pues se busca también un árbol que tenga una muy buena calidad del aceite. Así tenemos buenos aromas y un perfil dulce y picante de las características del aceite de esta variedad. Les repito, lo que estamos buscando aquí, porque estas variedades en una determinada zona pueden funcionar muy bien, y lo que tratamos aquí en este campo de prácticas es compararlas todas y ver en las condiciones que tenemos aquí en la comarca de Llín, pues la que mejor se puede comportar. Vamos a seguir viendo más variedades. Pues seguimos viendo más variedades. Esta es la lechiana. Si observan, se les nota un mayor vigor, es decir, esta variedad podría valer incluso para marcos más espaciados, más tradicionales. Es una mezcla de la variedad lechino y arbosana. El lechino es una variedad italiana, y arbosana, pues una variedad que también se utiliza mucho como genitor, por el poco tamaño que tiene esa variedad para transmitirle esa característica, y tiene unos aceites que en otro tipo de evaluaciones son aceites de extraordinaria calidad. Aquí estamos viendo como ya estamos la producción, vemos los crecimientos y estamos viendo como ya tenemos algunos árboles con frutos. Aquí tenemos la variedad I15 de todo olivo. Es un cruce de arbosana y koroniki, que es una variedad de origen griego, muy adaptable, se busca, resiste bastante bien el secano, y luego también las características de la fruta es aromas afrutados, picor ligero y un toque de amargor, aceites bastante estables y de recolección temprana, que es una característica también bastante interesante. Y ahí estamos viendo como ya podemos este año ya evaluar un poco el tipo de fruto que tenemos aquí en esta zona. Otra variedad que también está teniendo muy buena proyección es la coreana, que es un cruce también de koroniki y arbosana, igual que la otra. Los genitores se están buscando mucho por estos dos genitores porque le dan muy buenas características a lo que es el olivo. Aquí tenemos un buen porte. Fíjense como curiosidad la intensísima floración que hemos tenido. Estos son restos de la floración que tuvimos, y ya este año estamos teniendo ya pues no es una cosecha, no es que sea una cosecha significativa, porque estamos refiriéndonos a un árbol que tiene solamente 2 años, pero ya vemos que ya tenemos una producción. La coreana es un aceite bastante estable y con un toque amargo. Y bueno, pues la idea es también en un futuro con este ensayo pues elaborar de forma individual estos aceites y luego pues poder evaluarlos uno con otro. Lo principal es la producción, obviamente,
que se recogen en una época lo más temprano posible y que luego la durabilidad, es decir, que los aceites que se obtengan con estas variedades aguanten bien la conservación para que siempre puedan catalogarse como aceites de oliva virgen extra. Y aquí estamos hablando de la arbosana. Si se han fijado ustedes, he mentado en las variedades que les he ido describiendo que muchos eran cruces con arbosana o cruces con arbequina. Son variedades que, ya de tiempo, y se adaptan muy bien a los sistemas estos de súper intensivo porque tienen un porte bastante reducido. Fíjense en esta de la arbosana. Tiene cierta sensibilidad al frío, pero tiene unos aceites bastante estables, por lo que se está implantando bastante en este tipo de formación en superintensivo. Fíjense ya este año como tenemos una cosecha que tenemos aquí una muy buena fructificación este año. Y bueno, ya esta es la última variedad que forma parte de la colección de variedades que integran el ensayo de variedades en superintensivo, y esta es la arbequina. La arbequina fue la variedad que inició todo este proceso. La arbequina, fíjense, tiene sus ciertas características, como por ejemplo los aceites no son tan estables como otras variedades, son muy afrutados, se recoge bastante temprano y miren, fíjense este año una variedad del 2024, insisto con ese dato, fíjense la cantidad de producción que tenemos. Resiste el frío más que la arbosana, así que mucho ojo con esta variedad, en utilizarla en zonas frías, y tiene en suelos calcáreos hay que ayudarle con quelatos de hierro, presenta ciertas clorosis férrica que hay que estar un poquito pendiente de ella. Pero les repito, es una variedad que se está generalizando mucho, es la variedad más implantada en estos nuevos sistemas de conducción en superintensivo. Todo el ensayo lo tenemos en riego, utilizamos el riego por goteo, utilizamos este alambre para sujetar lo que es la manguera de goteo. Y bueno, el olivo, vamos a ver, no he visto árbol más rústico que se las apañe también en condiciones de sequía como el olivo. Muchas veces vemos por ahí en árboles de estos olivos que los hemos visto abandonados, incluso de estos que han quedado cuando hacen alguna carretera o autovía, y vemos que después de varios años esos olivos todavía son capaces de incluso de producir y tener unas producciones aceptables. Con todo y con ello, el riego para mantener unas buenas producciones de olivo es muy importante, y no voy a decir esencial, pero sí muy importante. Es un árbol que en condiciones de riego deficitario también se las arregla bastante bien, igual que tenemos otro tipo de árboles como pueden ser un nogal o un árbol albaricoquero, que responde muy mal a esas carencias hídricas, e incluso un almendro, un almendro también cuando en condiciones de secano la producción se resiente bastante. El olivo con condiciones de riegos 2000, incluso menos, de riego de metros cúbicos por hectárea, con esas cantidades de riego puede dar unas producciones bastante interesantes. Obviamente todas estas cifras que nadie se las tome a rajatabla, porque luego también va a depender muchísimo de las lluvias que nosotros tengamos. Este año, por ejemplo, hemos tenido un invierno y una primavera que hemos tenido la suerte de contar con unas precipitaciones muy importantes, pero que esas condiciones no se van a repetir o no todos los años. Y aquí estamos viendo, vamos, el sistema de riego como está ahora mismo funcionando.
Es muy importante, el agua va a ser muy importante de cara a lanzar estas variedades. No olvidemos que nosotros las pusimos prácticamente, eran árboles hace 2 años, poco más que este lápiz, y fíjense con la ayuda del agua y de la fertilización cómo hemos conseguido lanzar estas variedades. Ahí tenemos una panorámica del ensayo donde vemos que para el año que viene, si no ocurre ninguna desgracia, vamos a tener unas producciones ya comerciales interesantes. Bueno, el ensayo está partido en dos bloques. Por una parte, les está describiendo las variedades que forman parte del sistema superintensivo, y después tenemos otro tipo de ensayo que son marcos tradicionales que nosotros hemos conocido. Tenemos aquí, están al 6×7. Lo que sí les digo es que una variedad que se las arregla muy bien en marcos tradicionales no tiene por qué funcionar en marcos superintensivos y viceversa. Es decir, lo que se busca en las plantaciones de superintensiva, debido a esa gran densidad de planta, es que tengan poco vigor. Justo lo contrario que perseguimos en este tipo de variedades tradicionales. Aquí tenemos, por ejemplo, la variedad picual, una variedad conocidísima, es la más amplia, la más difundida en España. Aquí en esta zona, en la comarca de Llín, se adapta bastante bien, tiene una característica interesante que madura ligeramente temprano, tiene una calidad muy buena de los aceites, tienen ese toque amargo y bastante estable. Y luego la principal característica que se esté expandiendo mucho es que el paraguas recolector la recoge bastante bien, es decir, tiene poca resistencia al desprendimiento. Eso es una buena cualidad, pero también exige una gran atención por parte del agricultor, porque un día de mucho viento o de alguna tormenta le puede tirar bastante cosecha al suelo. Hay que estar muy pendiente, y cuando esté en momentos óptimos para la recolección, cosecharla. Y aquí tenemos, fíjense, también un árbol del 2024, sí que se puso con un mayor tamaño que puedan ser las variedades que integran el ensayo de superintensivo, pero fíjense qué árbol, qué porte tiene esta variedad con 2 años que se puso aquí en el terreno. Muy interesante para el que quiera seguir por sus condiciones o por su no desconfianza, pero sí a lo mejor por su manera de entender la agricultura, que si quiera seguir se sienta más cómoda con estos sistemas de marcos más amplios. Seguimos viendo más variedades. Otra variedad, manzanilla real, una variedad que aquí pues estamos buscando a ver cómo se adapta, porque tiene una doble actitud, vale para mesa y para aceite. Aquí tenemos un ejemplar para que lo vean ustedes de la variedad manzanilla real. Y bueno, aquí tenemos tal vez la variedad que más afecto le tengo, que estamos hablando de la Gordal de Llín o la Benizar, todo muy conocida. Es una variedad que aquí en esta zona tiene una seña de identidad. Como características negativas podemos decir que resiste muy bien el desprendimiento, es decir, que cuando la cogemos con los aparatos recolectores se lo tienen que trabajar. Madura más tarde que puede ser una picual, son aceites que no tienen muchísima estabilidad, pero tienen muy aromáticos, muy buscados aquí por los consumidores. Y aquí tenemos ya como tenemos ya los frutos, ya tenemos una producción, y fíjense, el porte es una variedad bastante vigorosa. Fíjense también, una variedad plantada en el 2024, ya tenemos un ejemplar, como se dice aquí en esta zona, ya lo tenemos casi criado. Y aquí tenemos también otra variedad que aquí en esta zona se adapta bastante bien, que es la cuquillo. Es muy conocida
aquí en la zona porque tiene un calibre bastante pequeño, son de un pequeño tamaño, y también se utiliza para la aceituna de mesa, esas típicas negras que se hacen. Son aceites muy robustos, es una variedad que resiste bastante bien la sequía, los suelos estos calizos que tenemos aquí en esta zona, y bueno, pues hemos creído conveniente también que forma parte de la colección de variedades, sobre todo para estudiar esa resistencia que tiene a la sequía y a los suelos calizos, como les he dicho anteriormente. Ahí ya vemos casi todas las variedades, prácticamente todas, vemos como ya tienen un porte bastante aceptable y todas ya tienen su pequeña producción este año. Y aquí tenemos la variedad arbequina, que como hemos dicho antes es la que más se utiliza en los sistemas superintensivos, y la tenemos aquí también en este marco convencional, marcos más tradicionales, un poco para comparar esta variedad y que nos sirve un poco de puente para poder evaluar ambos sistemas productivos. La arbequina ya lo vemos, fíjense qué cantidad ya de producción que tenemos en una variedad de 2 años. Otro cultivo que también se está abriéndose paso, y especialmente en Castilla-La Mancha, también queremos ver aquí en esta zona la viabilidad, es el pistachero. Aquí vemos el árbol, es un árbol que, bueno, pues es más lento, es un proyecto más a largo plazo, y aquí, pues como complemento a todas las variedades de olivo, de almendro, de albaricoquero que aquí estamos ensayando, pues también lo tenemos, y compararlo en las mismas condiciones agroclimáticas que tenemos. Y así llegamos al final de esta edición de Abriendo Campos. Hasta la próxima semana. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante todo el programa, en el que hemos analizado lo que sucede en el medio rural. Nos vemos la próxima semana con más noticias, protagonistas y mucho campo por descubrir. Muy buenas noches y que sean felices.